Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, damos gracias por su misericordia, por su bondad, porque nos ha levantado a este nuevo día. Queremos rogarle que nos enseñe a vivirlo con sabiduría y también con alegría en los corazones, para que en todo podamos honrarle y glorificarle. Suplicamos su gracia se extienda, Señor, a lo largo y ancho de nuestro mundo, allí donde hay dolor, donde hay aflicción, donde hay tristeza, que su palabra sea consuelo y fortaleza para nuestro mundo. Rogamos también por nuestros hermanos, amigos, familiares. Pedimos que su gracia se manifieste y puedan, Señor, el hombre conocerle, encontrar en usted la respuesta, el sentido, y pueda encontrar en usted la fortaleza. Padre, bendiga a nuestros hermanos, los que laboran todos los días en el hogar y fuera del hogar, los que laboran en los hospitales, consultorios, todos aquellos que están laborando diariamente, Señor, que exponen sus vidas, pero también que experimentan cansancio y estrés a través de este tiempo en el cual los hospitales se están saturando otra vez por el contagio. Pedimos misericordia, sanidad, pero también que nos ayude como iglesia a ser muy responsables para cuidarnos y cuidar a los demás, cuidar a su pueblo. Señor, pido que su misericordia, Padre bueno, se derrame en nuestros corazones y en el de su iglesia. Sea con los enfermos. Auxilie, Señor. Dé sabiduría a los médicos. Permita que todo tratamiento sea eficaz para sanar y restaurar. Señor, dé sabiduría también a nuestras autoridades para un tratamiento eficaz. Padre, en sus manos la vida de su pueblo. Queremos vivir en estos tiempos confiados en su gracia. No deje que el temor o el miedo nos robe la paz. Que su espíritu aliente el corazón de su iglesia en todos los sentidos. Pues estamos rogando esta gracia, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestra reflexión de este llamado a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto y hablado acerca de las tribulaciones que producen paciencia y traen frutos que ejercitan nuestro carácter y nuestra fe. Debemos reconocer que nuestra reacción natural en tiempos malos, en tiempos de dificultades, es devolver el golpe con ira o con miedo. Así es como actúa el corazón del hombre. El Espíritu Santo, sin embargo, busca vencer el mal con el bien. Vivimos bajo un modelo distinto al del mundo. Vivimos bajo parámetros que rigen nuestra conducta de una forma distinta a lo que el mundo es o entiende. Dice en Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Parámetros del reino de Dios. Estos principios que emanan de las Escrituras nos colocan en una posición contraria a los criterios, a los valores que sigue la gente de este mundo. Aquel que, teniendo la oportunidad de desquitarse y no lo hace, muchas veces es juzgado de tonto o es ofendido por las personas, llamándole cobarde, etc. La verdad es que en el reino de Dios es el Espíritu Divino el que nos ayuda a gobernar nuestras emociones y nuestras pasiones, de tal manera que ya no estamos sujetos o esclavos a esas emociones como vivíamos en el pasado. En este llamado al crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, también se pasa por la transformación del carácter.
Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice la Escritura: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 3 cosas maravillosas recibe el creyente: poder, que es la capacidad para hacer lo que es moralmente correcto. Ya Pablo discurría sobre esto en Romanos capítulo 7, diciendo que lo bueno que quería hacer no lo podía hacer, y lo malo que no quería hacer, eso hacía. Ahora el creyente ya no vive bajo el gobierno de la carne, sino bajo la dirección y gobierno del Espíritu Divino. Por lo tanto, ese Espíritu que recibimos nos capacita para hacer lo que nos era imposible en cuanto vivíamos antes en la carne. Ahora, al andar en el Espíritu, no hay condenación sobre nosotros. Ahora, en el Espíritu viviendo, somos guiados a vencer el mal con el bien, como nos declara Romanos 12, 19 al 21. Aún nuestros enemigos pueden injuriarnos, amenazarnos, golpearnos, pero nosotros no buscaremos el mal de la persona. Aún teniendo la oportunidad para hacerlo, no tomaremos esa ocasión para hacerlo, porque el Espíritu Divino también es un espíritu no solo de poder, sino también de amor. Y ese es el mandamiento, la premisa en el corazón de todo creyente: el amar a Dios, el amar a su prójimo, pero también Jesús nos llamó a amar aún a nuestros enemigos. Y finalmente, no solo recibimos un espíritu de poder, amor, sino también de dominio propio. Esto que era imposible en cuanto a nuestra carne en el pasado, ahora, con el Espíritu Divino, a partir de que hemos sido regenerados y nacimos de nuevo en Cristo, entonces tenemos la capacidad, vuelvo a repetir, es obra exclusiva del Espíritu Santo el tener dominio de nuestras pasiones, de nuestras emociones, de tal manera que ya no nos dejamos llevar por ellas para buscar ofender, lastimar o desquitarnos de aquellos que nos hayan agraviado. La naturaleza humana caída lleva en esa reacción natural, como Pablo dijera en su carta también a los Efesios. Cuando escribe a los Efesios, Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En realidad, en este llamado al crecimiento del conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que va a suceder es que nuestro carácter va a ser transformado, y el Espíritu Divino nos dará esa capacidad para hacer lo que es correcto, amar aún a nuestro enemigo y tener dominio propio acerca de nuestras emociones y pasiones. Si se dan cuenta, entonces hay cosas que son muy claras o evidentes en este llamado, en este crecimiento que debe tener todo creyente. El crecimiento espiritual incluye 4 cosas fundamentales. 1. Crecer en el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios. Como resultado, en segundo asunto, es que debe disminuir la frecuencia y la severidad del pecado en el creyente, porque ya no estamos a merced ni al gobierno y dominio de nuestra carne. Tercero, crecer en la práctica de las cualidades de Cristo. Entonces, en la vida del creyente deben comenzar a aparecer esas cualidades que hubo también en Cristo, los cuales nosotros llamamos también el fruto del Espíritu. Y finalmente, debe llevarnos este crecimiento espiritual a crecer en la fe y la confianza en nuestro Dios. Entonces, el crecimiento espiritual incluye crecer en el conocimiento y comprensión de la palabra, disminuir la frecuencia y severidad del pecado, crecer en la práctica de las cualidades de Cristo y crecer en la fe y confianza en Dios. Una forma más sencilla tal vez de resumir todo esto, este crecimiento espiritual, podríamos decirlo, que se podría ejemplificar con parecernos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea formado en nosotros, que su carácter se refleje en nosotros.
En la primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 1, el apóstol San Pablo dijo: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Así, cuando Pablo decía: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo», nos estaba dando ya el modelo, el parámetro, el paradigma, el baremo, o como le querramos llamar, la regla o la estatura, la medida que debemos alcanzar. Jesucristo es el supremo ejemplo de lo que significa verdaderamente ser espiritual. Entonces, si alguien cree que es espiritual, debe reflejar a Jesucristo en su vida. Si alguien quiere saber cuánto ha crecido espiritualmente, mire el carácter y la persona de Cristo en los evangelios y entonces sabrá si cada día se parece más y más a su Señor. El crecimiento espiritual no es un asunto mágico, no es algo que se da de la noche a la mañana, es un proceso de toda la vida. El creyente hasta el último día de su vida debe estar consciente de luchar con esta meta, de extenderse al supremo llamamiento, de no descuidar su relación con su Señor para que su vida sea transformada de día en día. Debemos manifestar menos y menos los hechos de la carne que se nos narran en Gálatas 5, 19 al 21. Un largo catálogo de los frutos y pecados de la carne están allí declarados. Entonces, el crecimiento espiritual como proceso nos debe de llevar a ir dejando cada día más y más esos pecados. Y por otro lado, como consecuencia de este crecimiento espiritual, debe de manifestarse y producirse el fruto del Espíritu en la vida del creyente, manifestados también después del catálogo de los frutos de la carne. Pablo enumera el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23. Aquí hay algo importante que debemos notar. Es el Espíritu Santo el que produce el fruto en nosotros. No es un asunto como lo hacían los griegos, ¿verdad? Estoicos o algún otro grupo de los griegos bajo una filosofía que querían gobernar su carne, suprimiéndola, mortificándola y tratando de encontrar en ellos mismos las fuerzas para producir las virtudes. En verdad, aquí no se trata de algo que el hombre haga, sino de lo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Esto es fundamental en comprenderlo. Muchas veces decimos: ya no quiero hacer esto, y usted se lo puede proponer en su corazón y puede esforzarse por hacerlo y se dará cuenta que a lo mejor lo logra por unos días, 2 días, pero en algún momento, cuando usted lo hace en sus propias fuerzas, usted va a volver a caer y se va a sentir frustrado, se va a sentir amargado, triste, culpable, se va a sentir decepcionado de usted mismo. Por eso es importante esta nota. No es un asunto que nosotros hagamos en nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo el que produce el fruto en la vida de cada uno de nosotros. Así, lo más claro que nos queda es someternos al gobierno y señorío del Espíritu para que Él obre en la vida de cada uno de nosotros. Sí, entonces debemos someternos a la guía del Espíritu, porque es el Espíritu el que produce el fruto del crecimiento espiritual en nuestras vidas. Sin esta guía, sin este gobierno del Espíritu Divino, no hay tales frutos. Podrán haber algunos actos de bondad, algunos actos que pueden parecer buenos, pero no será la constante en la vida de una persona. Aún aquel que se vuelve, por ejemplo, un altruista, como dicen, el altruismo como tal no existe, porque el hombre es egocéntrico por sí mismo. Todo acto que no está destinado a darle la gloria a Dios no es altruismo. Recordemos lo que hizo Jesús. Dio su vida por amor a nosotros y nosotros no teníamos nada absolutamente que ofrecerle. En verdad, eso es un amor profundo y verdadero
al cual nosotros estamos llamados a imitar. Quiera Dios, mis amados hermanos, que el Espíritu Divino esté guiando nuestros corazones, nos esté dando amor y dominio propio, nos capacite para hacer la voluntad de Dios y nosotros con toda conciencia podamos decirle: Espíritu Divino, aquí está mi vida, guíala, la someto voluntaria y obedientemente a tu dirección. Quien lo haga así, verá en su vida el maravilloso fruto del Espíritu Divino. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, el día de mañana continuamos con nuestras reflexiones.